Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos empiecen a conectar. Buenas noches, hermanos. ¿Listos ya para nuestra clase del día de hoy? Esperamos empiecen a conectar. No quiero empezar la clase hasta que por lo menos haya un hermano conectado. Vamos a ver quiénes se me conectan. Estamos por principiar. Ya estamos por iniciar esta clase. Estamos en vivo. Buenas noches, New Vision Community Church. Pues vamos a empezar y los que se vayan conectando, pues seguirán conectando, irán agregándose a la clase. Esperamos en el Señor que todos se conecten y podamos estar juntos en esta transmisión de este día. En el nombre de Jesús esperamos que ya entró la primera. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Ya, quien sea que está conectado, bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a todos los que están listos para recibir su clase y continuar con esta serie que hemos llamado Persigue a tu León. Es una serie que no es mía, es del pastor Mark Batterson y yo la he arreglado de acuerdo a como yo siento que tengo que darle los testimonios y las historias de acuerdo a nuestra vida, a nuestro ministerio. Pero gloria a Dios. Lorena, bienvenida, ya te estoy viendo que estás ahí con Jaime, bienvenidos. Dios los bendiga porque siempre están fieles en sus clases, pero vamos a empezar con esta clase. La clase de hoy de Persigue tu León es la número 4 y se llama, el título es El movimiento más grande de Dios está por venir. Lorena, si puedes compartir esto para que los otros hermanos se conecten, gloria a Dios. Yo ya no puedo porque estoy en línea, ahí se están ya conectando más. Fernando, desde Guatemala, bendiciones. Al pastor de Guatemala, Fernando González, y su esposa Giovanna, estoy segura que están conectados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar principio porque sabemos que el movimiento más grande de Dios apenas está por venir. Nosotros apenas estamos arañando lo que Él va a hacer, porque Él va a hacer algo grande y maravilloso. Si usted lo puede creer, diga en su casa amén, porque yo sí creo que Dios va a hacer algo grande y apenas eso está por venir. Amén. Baje su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que haces, Señor, porque nunca se acaba tu amor, Señor, porque nunca se acaba tu misericordia, nunca se acaba el cuidado que tú tienes para tus hijos. Mira, Padre, yo te pido que en estas palabras que esta tu sierva ha preparado, Señor, esta enseñanza para todos los que están conectados en este momento, Señor, que sea una enseñanza en la cual ellos sean edificados, sean restaurados, sean fortalecidos, Padre, que a través de esta palabra ellos comprendan tu propósito en sus vidas, Señor, y que tú los has hecho guerreros fuertes, Señor, no guerreros débiles. Tú los has hecho guerreros fuertes, Señor, para tomar pasos de fe y salir adelante. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria y bendecimos tu nombre, el nombre de Jesús, porque tu nombre tiene que ser bendecido sobre todas las cosas y sobre toda persona y sobre todo lo que existe. Tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy creo que no tengo a Miss Vicky para que les ponga las escrituras, pero si alguno de ustedes que está ahí puede irlas poniendo para que los hermanos vayan buscándolas, y como estoy transmitiendo en vivo no puedo repetirle las escrituras desde aquí, pero si alguno de ustedes las puede escribir está bien. Vamos a ver primero al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, para que lo busquen. Apocalipsis 3, verso 7. ¿Ok? Esa es la escritura con la que vamos a iniciar. Y esta es una escritura muy especial porque
En esta parte del libro de Apocalipsis, el Señor lidia con las 7 iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo, y iglesias, unas de ellas estaban funcionando bien y esas solamente fueron 2, pero habían otras que estaban funcionando pero no estaban haciendo nada de lo que Dios quería, y esas Dios a través del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que se le aparece a Juan, les llama la atención y les dice que están mal, ¿verdad? Pero en este específico verso le escribe a la iglesia de Filadelfia, que era una de las iglesias pequeñitas, pero con una fuerza detrás de ella, porque eran iglesias. Esta era una iglesia evangelista. La iglesia de Filadelfia era una iglesia evangelista, y vamos a ver lo que dice. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí está hablando de que el santo, el verdadero, es el único. El Señor es el que puede abrir y puede cerrar puertas. Eso es la parte que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor puede abrir o puede cerrar puertas. Ahora quiero llevarlos a otro capítulo muy importante en la Biblia, y ha sido muy importante para el ministerio del pastor y mío. Y este es Mateo 10, versos 5 al 14. Si está conmigo, es Mateo 10, versos 5 al 14. Y dice la palabra del Señor en esta palabra, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos de quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá con vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mira, hermano, este versículo es muy importante, porque el Señor les dice a sus apóstoles que manda, ¿verdad? Los manda a que se dispersen y vayan a dar testimonio, vayan a predicar y vayan a decir que el reino de los cielos se acerca, que vayan, ministren sanidad, aún dice que resuciten muertos y echen fuera demonios, y que den de todo lo que ellos han recibido. Pero el verso 9 es muy importante, porque dice que no se preparen, que no vayan con temor de que si llevan oro. En aquel tiempo era importante llevar oro, llevar plata o cobre, porque con eso era que podían hacer trueque. En aquel tiempo no existía como nosotros una moneda específica a veces, y había que llevar oro o esas cosas que eran con las que ellos podían comprar cosas. Y dice que ni de alforja. En la alforja llevaban comida, llevaban agua. Y que no lleven doble túnica ni calzado. Recuerde que el lugar ahí era pedregoso y ellos tenían que cambiarse zapatos constantemente, y si se les rompían las chanclas ya no podían seguir adelante. Pero el Señor les dice que no lleven eso, que ni aún siquiera un bordón, o sea, nada para apoyarse. Porque el Señor les está diciendo: el obrero es digno de su alimento. Él les está diciendo: usted va a ir a trabajar para mí, yo voy a abrir todas las puertas, yo les voy a proveer todas las cosas. Y a veces es algo que no entendemos, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo que nosotros, cuando Él nos envía a hacer algo, Él va a proveer. Quiero dar un poquito de historia, hermanos, porque esto me va a dar tiempo, y me dio tiempo de escribir toda esta historia para que los que no saben o no se acuerdan, sepan cómo principió nuestro ministerio. Pero cuando llegamos a Laredo era un agosto de 2002. Y nosotros, el pastor y yo, llegamos aquí de visitas como misioneros.
Pero el Señor tocó nuestro corazón y un día para otro nos dijeron, si quieren ir a Laredo, tiramos todo, trabajos, todo, amistades. Y nos venimos para acá y dejamos toda una vida en el área de Chicago. Lo dejamos todo atrás. Pero llegamos creyendo en las promesas de Dios, confiando plenamente que definitivamente Él nos había enviado. Y que si Él nos había enviado, Él abriría las puertas necesarias y cerraría todas las que no nos convenían. En realidad no sabíamos cómo se iban a abrir las puertas, o qué íbamos a hacer, o cómo, hermano, lo íbamos a hacer. Pero sabíamos que Él, nuestro Señor, nos envió. Y que si Él nos había enviado, no podíamos dudar que Él estaba en control y todo se daría de acuerdo a su voluntad. Era su voluntad que estuviéramos aquí. Pero cuando tú te enfrentas a una decisión de ese tipo, el primer león que vas a enfrentar es una decisión que tienes que tomar o sí o no. Y es el temor a no saber qué puede pasar. La mente se te empieza a ir, empiezas a poner escenarios. Y si no tengo trabajo, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Estamos tan acostumbrados a depender de nosotros mismos, de lo que nosotros producíamos, que hacer lo que el Señor les dice en ese capítulo de Mateo 10 a sus apóstoles, para Luis y para mí, fue algo que tuvimos que hacer de un momento a otro. Que tuvimos temores, no se los vamos a negar. Todos podemos tener temores, pero tuvimos que dar ese paso de fe y enfrentar ese león. Había temor a la inseguridad de cómo vamos a hacerle. Y es ahí, hermanos, donde tuvimos que creer y descansar en las promesas de su palabra, como le dije. Y en esta palabra de Mateo 10, que toda la provisión y todas las puertas, Él las iba a proveer y Él las iba a abrir. Y al mismo tiempo que Él iba a cerrar las puertas que no nos convenían. Mire, para serles francos, hermanos, cuando el pastor Luis y yo llegamos aquí, en ningún momento por nuestra cabeza pasó la idea de pastorear una iglesia, de tener una iglesia. Nosotros veníamos a ministrar, veníamos a enseñar sanidad interior, veníamos a enseñarle una doctrina completa a la gente, que no solamente se quedara con el pensamiento de yo soy salva, pero llena de dolor, de resentimiento y problemas. Veníamos a enseñarle a esa gente que Dios quería que sanara, que creciera, que la salvación es solo el principio de la transformación. Y a eso llegamos, pero Dios tenía planes diferentes. Nadie nos dijo. Y recuerdo que en octubre yo tuve que viajar de regreso a Chicago porque me operaron de un seno. Y el pastor nos dijo en Chicago que quería que fuéramos a su iglesia el domingo. Y cuando fuimos a su iglesia, nos dijo, lo voy a ungir de pastores. Y Luis y yo nos miramos a la cara y le dijimos, pastor, nosotros jamás hemos pastoreado. Y él dijo, el Señor me dice que los dos van a pastorear. Hermanos, volvimos a Laredo a pastorear sin edificio. Volvimos a Laredo a pastorear sin miembros. Pero ¿sabe qué? Fue el Señor el que empezó a poner todo en un perfecto orden. ¿Sabe cómo empezamos? Empezamos aquí, en esta su casa en Laredo, Texas, aquí en el 821 Wolf Creek. En la sala de la casa. Ahí empezamos predicándole a nuestros hijos. Predicándole a nuestros hijos en la casa. Y de repente otra familia de la escuela donde mis hijos iban se unió. Y luego otra, y luego otra. Y luego en enero del 2003, una propiedad, que es la propiedad donde está la iglesia hoy, que habíamos estado negociando, viendo si la rebajaban, porque en realidad la propiedad estaba muy destruida. Y al final y al cabo nos bajaron más de la mitad de lo que pedían de la propiedad. Y los pastores de Chicago nos entregaron esa propiedad con un edificio el cual nada funcionaba. Pero nosotros dentro de ese edificio veíamos posibilidades, veíamos futuro. Y la gente pensaba y decía, Dios mío, ese edificio está terrible. Recuerdo cuando llamamos a la aseguranza, porque según nosotros íbamos a asegurar ese edificio. Y nos dijeron que no nos aseguraban por nada, porque el edificio no tenía ningún valor, que ese edificio había que transformarlo, había que cambiarlo. No le funcionaba, había un chorrito de agua. La electricidad se nos iba de un lado, se venía en otro, porque todo estaba fuera de tiempo. El edificio había sido muy abandonado,
Pero para nosotros ese era el lugar que Dios nos había dado y veíamos posibilidades. Tal vez un lugar poco convencional para una iglesia. ¿Por qué? Porque para los que están en Guatemala, tienen que saber que estamos a la par y enfrente de un cementerio. Pero es una calle, la calle Mero, es una de las calles más transitadas de Laredo porque conecta el sur y el norte de la ciudad. Estamos a solo unas cuadras de uno de los hospitales de Laredo. Y sin saber, nosotros estamos en la colina más alta de Laredo porque es donde están los tanques del agua. Pero durante 6 meses, hermanos, la iglesia New Vision Community Church funcionó en ese edificio, todo rotito, todo original. Y una a una vimos familias llegar. Una a una fueron llegando de forma súper natural. Y en junio del 2003, después de 2 días en que el pastor Luis y los pocos varones que teníamos en la iglesia se habían subido al techo en el calor de junio a tapar con papel blanco y chapopote, papel negro y chapopote, porque había muchas goteras y se nos goteaba cuando de vez en cuando que llueve aquí en Laredo llovía. Y usando los pocos ahorros que teníamos de la iglesia, pusimos ese cobertor en el techo. Pero ¿sabe una cosa? Llegó un tornado a Laredo en junio y se llevó ese techo como una lata de sardinas. Y ese techo paró encima del ministerio y la iglesia se inundó. Era como que Dios decía, este edificio yo lo voy a cambiar. A mí no me place, no me gusta. Allí había habido iglesia. Allí había habido una empresa de petróleos. Pero también hubo algo muy terrible que pasó ahí. Y en ese edificio alguien se quitó la vida hace muchos años. Pero nosotros no sabíamos nada de eso, pero Dios sí. Dios sí. Ahí seguimos, hermanos, sin techo. Mis Vicky que saben, yo no sé si mi Vicky se conectó, yo creo que está ocupada. Pero ahí seguimos sin techo por muchos meses. ¿Y sabe qué hacíamos? Cuando llovía, reemplazábamos el cielo falso del techo, porque se llovía y se hacían las galletas, le dicen aquí, son unos cuadros del cielo falso, se llenaban de agua y de repente estábamos a medio servicio, ¡pum!, caían las galletas y teníamos que hacernos los quites. Pero el pastor compró unas cajas y cada vez cuando la gente se iba, volvíamos a poner las galletas porque no había techo. Y la gente seguía llegando, pese a las condiciones del edificio. Pero un día, debido a la humedad y la vejez de la construcción y a causa de unas latas de sopa de pescado que nos habían donado para nuestro pequeño banco de alimento que corríamos, esas latas debido al agua se estallaron y ese olor inundó, el olor a pescado inundó el edificio y los gatos abundaron. Y ahí tuvimos, hermanos, que enfrentar otro león. Teníamos que salir de ahí. No teníamos fondos monetarios para comprar otra propiedad. Y tampoco teníamos fondos para arreglar el edificio que tenía que ser demolido. Pues la ciudad pedía arreglos que eran más caros. Cuando vimos que nos costaba arreglar, nos costaba más caro reparar que si levantábamos de nuevo el edificio. Y si no hacíamos los cambios que ellos decían, no nos daban el permiso de construcción. Y ahí enfrentamos ese león de decirle a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Créame que voy a hablar por mí. Yo no sé, el pastor puede darle su versión de qué él sintió. Pero mi reacción inmediata fue de ansiedad y desesperación. Porque nos llegamos a un punto de convertirnos en una iglesia errante. Dije yo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos meter a la gente ahí. El santuario huele a pescado. Pero en realidad el Señor, que es todopoderoso, nos estaba enseñando a estrecharnos. Nos estaba enseñando a aumentar nuestra fe. Nos estaba enseñando a confiar aún más en Él. Y tristemente, hermano, a veces cuando estamos en tipo de situaciones parecidas, solo vemos el lado negativo, como lo estaba viendo yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? No tenemos dinero para construir.
en lugar de ver el lado positivo. Recuerdo que mis hijos iban a la escuela con unos niños, hijos de un pastor presbiteriano, que se convirtió en un gran amigo. Y de repente él se enteró lo que estaba pasando en la iglesia y nos mandó llamar. Y agarró y nos fue y nos enseñó su edificio. Y le dijo al pastor Luis, él se llama Dale Young, si era el pastor de la primera iglesia presbiteriana de Laredo, y le dijo, mira, ustedes no me lo están pidiendo, pero yo siento ofrecerles mi edificio para que ustedes posen el tiempo que necesiten hasta que ustedes puedan resolver su situación. Y wow, nos quedamos así como diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Y durante 14 meses New Vision Community Church funcionó en las noches, porque ellos tenían sus servicios de día. Y nosotros funcionábamos el domingo en la noche y un día entre semana. Y en las noches, ahí dentro de la primera iglesia presbiteriana de Laredo, teníamos nuestros servicios. Y esos meses Dios estaba trabajando. Él cerró puertas. Nos cerró puertas porque nos estaba enseñando a que lo que viniera mayor de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Que lo que Él podía hacer era más grande que lo que nosotros podíamos hacer. Yo espero que la conexión esté ahí. Me gustaría que alguien me escriba que me están escuchando, porque no sé, no veo movimiento y pienso que a lo mejor se desconectó. Si usted me está escuchando, póngame un amén, se lo voy a agradecer. Y durante esos meses Dios cerró esas puertas, pero abrió otras. Y el resultado fue la donación de los fondos de construcción del edificio en el que hoy nos congregamos, el cual ha sido y es de increíble bendición para muchos en esta comunidad. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, hermanos. Hermanos, ahí en Guatemala, el Señor me guió a dar esto porque ustedes están ahorita en ese impasse. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cómo nos estás estrechando? Mire, subirse a la barca de Dios es lo más hermoso que podemos hacer porque sabemos que Él lleva el timón. Él lleva el timón. Mire, de pronto descubrimos en ese tiempo que algunos de los mejores movimientos de Dios son las puertas cerradas. Cuando yo me pongo a pensar en todo esto, ahorita que estuve preparando esto, me río del hecho de que yo estaba asustada en el momento que salimos de ese edificio. Dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos venimos de Chicago, estábamos contentos. ¿Por qué llegó ese tornado? ¿Por qué arruinó el techo? Si íbamos a arreglar. Pero el plan de Dios es más grande que el de nosotros. Incluso llegué a tener la sensación de que nos estábamos acorralando, que estábamos como arrinconados, que ¿qué íbamos a hacer? Parecía, hermanos, como que hubiéramos caído en ese pozo con el león en el día nevado. Y en ese momento, tristemente yo, estoy hablando yo, no del pastor, porque su fe es mucho más grande que la mía. En ese momento, yo no podía ver la salida de aquello. Pero cuando empezaron los movimientos y vi al pastor Dale Young llamar al pastor, y el pastor regresó diciendo, ya tenemos iglesia, ¿dónde ir a tener servicios? Me di cuenta de que el plan de Dios era más grande que lo que yo me podía imaginar. Sin embargo, hermanos, salimos de la iglesia presbiteriana, no para ir a rentar un lugar, no salimos para ver a dónde nos íbamos a ir, o a un hotel, o a una escuela. Salimos para regresar a nuestro edificio, pero una casa nueva, porque se había construido un edificio nuevo para New Vision. Él cerró una puerta, pero abrió otra mejor, muchísimo mejor que la que nosotros planeábamos, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de Guatemala. Ya voy a entrar a más escritura, pero ¿qué pasó en Guatemala? ¿Qué sucedió en Guatemala cuando después de 5 viajes misioneros a Guatemala, en el cual estábamos trabajando en Monte Cabón? Y recuerdo que el pastor hizo un viaje solo a Guatemala y tuvo una junta con nuestra amiga, la misionera que corría esa misión. Y el pastor Luis me llama y me informa que había tenido un meeting con la misionera y que ella decía que ya no quería trabajar con New Vision
y que nosotros ya no podíamos trabajar en la aldea de Nueva Esperanza, que ya no íbamos a poder usar la casa misionera, que ya no íbamos a poder llevar grupos a esa misión, porque ella quería tomar otra dirección ministerial muy diferente a la de nosotros. Créame que al principio me empecé a hiperventilar. Dije yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tenemos grupos planeados para cierto mes. ¿A dónde los vamos a llevar? Es otro país. Yo no sé cómo buscar una casa. Y al principio no le voy a negar que me asusté. Y mis preguntas eran, ¿cómo reubicamos todo esto en otro país? Ya lo habíamos establecido, Señor. Y esos años que transcurrieron, viene el Señor y nos cierra la puerta. Y de repente mi hijo me dice, mamá, ¿y qué tal si renta una casa en Airbnb? Yo no sabía ni qué era Airbnb, créame. Pero al final y al cabo empecé a buscar en esas casas de Airbnb. Son casas que rentan temporales. Son unas casas que la renta para que usted se hospede 1 semana, 2 semanas, 5 días. Y recuerdo que cuando llegamos a esa casa encima de una montaña con una vista hermosa, ahí conocí a una chica que se llama Herminia Pérez. Y ella era la encargada de entregarme la casa. Y ya se los he contado a muchos antes, pero ella llevaba un inventario y me acuerdo que me contó hasta la última cuchara. Y cada vez que salíamos de ahí, cuando nos hospedábamos antes de salir, ella contaba que todo estuviera en su lugar y si algo faltaba yo solo tenía que ir a comprar a Walmart. Ella nos presentó a sus hermanas. Me presentó a Nicole. Y después me presentó a sus demás hermanas. Y el día de hoy, ellas o están estudiando por medio de este ministerio o ya están corriendo su propio negocio. Y más aún, nos presentó a Diego, al que hoy es su esposo, que es el coordinador ministerial allá. Y es de una gran bendición para nosotros. En esa casa conocimos a la terapista Giovanna, porque paró su carro, y siempre lo cuento, pero lo tengo que contar a los que no lo han oído. Ella estacionó su carro enfrente de donde están nuestros carros, y alguien tenía que salir, y le preguntamos al guardián, oiga, ¿de quién es ese carro? Necesitamos sacar nuestro carro. Y dijo, ay, es de la masajista que está ahí abajo. Y había un hermano que tenía torcido algo, y dijo, ¿será que me puede dar masaje a mí? Y le dije, oiga, ¿no le pregunta? Y ella al rato subió, y ahí conocimos a Giovanna. Y ella nos presentó después a su esposo Fernando. Y empezó una amistad hermosa con ellos, y son ellos los que hoy pastorean la obra. Y pastorean una obra con excelencia, una iglesia con excelencia en Guatemala. Y está impactando a la comunidad de Guatemala en Santa Rosita. De esa casa de renta temporal tuvimos que salir, pues la dueña nunca quiso arreglar nada. Y los baños estaban hechos para enanitos. Y los misioneros que nos visitaban son gigantescos y no cabían para bañarse. Y el gerente de la empresa que nos envía a los misioneros nos pidió y nos dijo, salgan de ahí. Y ahí fue donde enfrentamos otro león, hermanos. Porque teníamos que encontrar una casa en un país que no sabíamos cómo movernos. Pero buscamos y buscamos, ninguna se prestaba para las misiones. Y si llenaban las necesidades, estaban demasiado lejos de la misión. Y ahí de nuevo enfrentamos otro león, porque Dios nos sacó de esa casa. Nos sacó y nos cerró esa puerta y dijo, ustedes ya no pueden depender de alguien, ustedes necesitan una casa. Y por fe decidimos, el pastor y yo, en acuerdo propio, rentar una casa de fijo en Guatemala. Y Dios proveyó de una manera sobrenatural la casa y bendecida y hermosa casa misión que se llama Nimahai Ebenezer, que significa la casa grande, donde hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Fíjese bien, Nimahai es una palabra en cachiquel que significa casa grande. Y Ebenezer dice, hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Por eso la casa de nosotros en Guatemala significa la casa grande, donde hasta aquí Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado ni nos va a dejar. Hermanos, Dios le ha concedido a esta congregación tantas cosas, hermanos. Si usted se pone a ver todas las cosas que esta congregación ha hecho,
a pesar que somos una iglesia pequeñita como la de Filadelfia. Por eso recuerda lo que dice en Apocalipsis 3:7. Esto dice que Él abre y nadie puede cerrar, que lo que Él abre nadie lo puede cerrar, que el que cierra y nadie puede abrir. Hermanos, a veces nos gusta y pensamos, yo quiero que Dios me abra todas las puertas. Pero dése cuenta que le ha conseguido a esta congregación tan pequeñita. No somos una iglesia de miles, somos una iglesia pequeña. Somos una iglesia que a lo mejor pensarían pobretona, una iglesia que es chiquita, sin fuerza. Pero sin embargo, tenemos el respaldo de Dios. Dios le ha conseguido a esta congregación propiedades ministeriales. Una casa misionera en Laredo, una casa misionera en Guatemala. Una granja ministerial que se va a convertir en la misión Pueblo Nuevo a partir de octubre 1 en las colonias de aquí de Laredo. La iglesia que tenemos, hermanos. Y en estos momentos nos preparamos en oración para comprar el terreno donde se levantará la iglesia y el centro de recursos comunitarios para la gente en Santa Rosita, Guatemala. Para mí, hermano, eso es increíble. Y para usted como parte de esta congregación, no es una coincidencia que todo nuestro ministerio haya tenido puertas cerradas, porque cada vez que nos ha cerrado una puerta es porque hemos crecido. Mire, esta palabra en Apocalipsis 3:7, a mucha gente le gusta la primera parte, que es que Dios es el que abre puertas. Pero la segunda parte dice que Él es el que cierra. Y cuando Él cierra algo, nadie lo puede abrir. La segunda mitad no le gusta a mucha gente. Pero no podemos reclamar solo la mitad de las promesas. Tenemos que reclamar el paquete completo, hermano. Ok, Señor, tú me vas a abrir puertas, pero vas a cerrar las que no me convienen. Me vas a quitar aquellas puertas en las que yo me siente y ya no pueda crecer. Porque sabe que es fácil cuando tenemos una puerta abierta y tenemos algo y nos hacemos como aquí en México dicen concha y ya no queremos crecer. Y ahí nos sentimos confortables. Y sabe, eso pasa mucho en la iglesia. La iglesia se queda en el mismo lugar. Y solo está reciclando gente. Pero no está teniendo un impacto en ningún lugar. Porque nos da miedo salir y crecer, hermanos. Por eso a veces Dios nos saca, nos empuja, nos da una patada atrás y nos dice, échate para afuera. Porque yo quiero que hagas otra cosa. Hermanos, no podemos tomar solo lo que nos gusta. No podemos esperar que todas las puertas estén abiertas todo el tiempo. Siempre el Señor va a cerrar algunas, porque su plan es más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. Créame, han sido 21 años y centavos del pastor estar aquí y escribir todo esto y pensar y recordar me hace ver las maravillas y prodigios. Y no le he contado todo, pasaría horas si le doy todos los testimonios y todos los milagros que Dios ha hecho en este ministerio. Y los cuales son suyos, hermanos. Si usted es parte de New Vision, todo esto no nos pertenece al pastor y a mí nada más. Le pertenece a usted. Porque usted es parte de este milagro. Hermanos, si usted es como yo, claro que le van a encantar las puertas abiertas. Pero tenemos que recordar que los mayores milagros en nuestra vida, y yo te puedo apostar que en los tuyos también, han comenzado con una puerta que se te cerró. Así que tenemos que alabar a Dios por las dos cosas, por las puertas que se abren y por las puertas que se cierran. ¿Por qué le digo esto? Porque lo voy a llevar a la historia. No se la voy a leer, le voy a pedir que usted lo lea en la casa. Pero vamos a ver qué dice en Génesis 37. Yo solo se lo voy a relatar y usted va a leer todo eso. Veamos la historia de José el soñador. ¿Por qué le decían José el soñador? Porque José tuvo sueños y llegó a contárselos a su papá y su papá le creía. Y sus hermanos se enojaban y se burlaban de él. Y a él se le cerraron las puertas muchas veces. Y la primera puerta que se le cerró era cuando estaba adolescente, lo mejor de su vida. Tenía un papá que lo amaba, una mamá que lo quería,
Y ellos creían en sus sueños y creían tanto en sus sueños que le hicieron hasta una túnica especial de colores. Él tenía una vida por delante. Y por un momento, debido a la envidia de otros, debido al odio de otros, esa puerta se cerró. Y de ser un muchacho libre, con un futuro increíble, de un día a otro se convirtió en esclavo. Pueden leerlo en Génesis 37, sus hermanos lo vendieron. Primero lo tiraron a un pozo y engañaron a su papá y le dijeron que al muchacho se lo había comido un animal. Mataron un animalito ahí y le echaron sangre a ese hermoso saco que le había hecho su padre. Génesis 37 te cuenta esta historia. Pero luego dice que llegó en Génesis 39, para que usted lo lea en casa también. Yo solo le estoy relatando la historia. Luego dice que empezó a trabajar con un hombre porque a él lo llevaron a Egipto, esclavo. Y ahí lo vendieron y se lo vendieron a un hombre que tenía mucho dinero que se llamaba Pontifar. Y ese egipcio lo compró. Y cuando José se había ganado su confianza por su inteligencia y su sensatez, él le dio un puesto de autoridad. Eso se lo había ganado con su esfuerzo y su trabajo. Pero la esposa de Pontifar le gustó el muchacho guapo y quiso adulterar con él. Y este chico tenía integridad y a él oponerse a caer en ese pecado, esta mujer lo acusa de intento de violación. Y de nuevo se le cierra otra puerta. Cuando él creía que esa puerta estaba abierta y es arrestado y tiene que enfrentar sus leones en la cárcel. En la cárcel, no nos dice cuántos años estuvo ahí José, pero en la cárcel lo enfrentó. Esta referencia, hermanos, está en Génesis 39. Luego, déjeme decirle, en Génesis 40 y 41, describe el sufrimiento, la incertidumbre, los temores que José tuvo, su experiencia ayudando a un copero y advirtiendo a un panadero, y viendo lo malagradecido que fueron con él porque se olvidaron de él después de que los ayudó y lo dejaron ahí tirado en la cárcel. Y a través de que finalmente el copero, cuando el faraón necesitaba algo, se acuerda de José y le dice: yo conozco a alguien. Y a través de ese acto con esas personas, no importando lo malagradecidos que fueron, a José se le abre la puerta con el faraón. ¿Y qué sucede, hermano? Lo convierte en el jefe de gobierno. Y el resto de la historia cuenta que esto lo llevó a que los israelitas fueran proveídos durante el tiempo de hambruna. Y Dios le abrió la puerta de nuevo para ver a su familia, a sus hermanos, a los cuales pudo haber metido presos o haberles hecho mal. Pero Él escogió amarlos, perdonarlos y volvió a ver a su padre. Dios abrió una puerta que nadie pudo cerrar y a través de este cierra y abre de puertas en la vida de José, llegó la bendición al pueblo de Dios en el momento de necesidad. Hermanos, nosotros tenemos que ser y tener esa bendición para que nosotros seamos esa bendición en el momento de necesidad de otro. Hermano, así a lo mejor es tu historia, como la de José o como la de Moisés. O a lo mejor es como la de Ruth. Historias de dolor, de tristeza. Yo le podría contar mi historia, pero estaríamos aquí toda la noche. A lo mejor a ti se te han cerrado puertas, siervo. Y te sientes desesperado. Y tienes temor de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Pero entonces es cuando tenemos que creer con todas nuestras fuerzas y aplicar la palabra. A lo mejor perdiste tu trabajo. A lo mejor no sabes qué hacer, no sabes a dónde vas a ir, pero cuando confiamos en Dios y en su palabra, porque en Mateo 6:33, ¿qué dice, hermanos? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice que ciertas cosas, pero dice que cuando lo busquemos a Él y su justicia, eso significa creer en Él, confiar en Él, descansar en Él y que Él hace justicia por nosotros, y entonces todo
va a ser añadido. Mire, el último testimonio, hermanos, que voy a compartirles, y perdonen que hoy tengo tanto testimonio, pero así me dio el Señor, es lo que estamos viviendo ahorita, en estos momentos. A lo mejor usted viene a la iglesia el domingo y sabe un poquito, pero si usted mira Univisión esta noche, porque en Univisión van a pasar la historia a las 10 de la noche, llegaron hoy, se va a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. En el año 2015, nosotros estábamos trabajando, dando alimento y nos llegaba comida de la empresa Keiji y teníamos una pequeña bodeguita bien chiquita allá en la calle San Eduardo y ahí movíamos paletas, teníamos paletas en la casa misionera llena de cosas y alimentos. Y ese fue el tiempo en que empezamos. Delante de eso habíamos hecho programa Bubble Home, pero de ahí se dieron todos los muebles y esa bodega se convirtió en la bodega de la comida. Pero el banco de alimento tuvo una desaveniencia con nosotros y nos cerró la puerta. ¿Y qué compramos en el banco de alimento? Todas las carnes, hermanos. Ellos nos proveían el pan, los vegetales. Y cuando el banco de alimentos cerró la puerta, de nuevo la ansiedad y la incertidumbre llegaron a mí especialmente. Y empecé a pensar, ¿y ahora cómo vamos a conseguir los vegetales para los ancianitos? Y la carne, ¿cómo vamos a darles proteínas? Y ahí comprábamos el pollo, el pescado, lo que fuera que tuvieran para poderles proveer a los ancianos. Pero qué corta me quedé yo de mi fe, hermanos. Porque Dios ya tenía un plan mucho mejor para nosotros. Me quedé corta de fe. Hermano, no nos podemos quedar cortos de fe. Tenemos que confiar 100% en Él, porque Él es el que nos guarda, nos guía y nos muestra lo que Él va a hacer. Jeremías 29:11. Fíjese bien que se le quede bien ese verso. Es un verso muy conocido, pero se nos debe grabar en el alma, en el corazón. Dice, porque yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor quiere que seamos personas con éxito, hermanos. Personas con éxito. Recuerdo que en ese año 2015, estando en Guatemala, recibimos la llamada del señor Randy Laindecker, que ya está en la gloria del Señor. Y él nos dijo, me enteré lo que pasó con el banco de alimento, qué injusticia. Pero yo quiero decirte que ahí está mi bodega. Y me dijo, ahí está, réntame mi bodega. Estaba sentada en la casa misionera de nuestra amiga misionera allá en Guatemala. Yo le dije, Randy, ¿y para qué quieres que yo te rente la bodega? Y me dijo, para que puedas poner tu propio banco de alimento. El Señor expandió la visión que yo no había captado en la mente de alguien más. Él dijo, réntame mi bodega. Y esa bodega la usaba para hacer puertas. Pero yo no pude conectar los botoncitos en ese momento. Pero increíblemente, Él sí lo conectó. Él oyó la voz de Dios y nos llamó a Guatemala. Él sabía que estábamos en Guatemala. Y me dijo, es para que puedan poner un banco de alimento. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que Dios estaba abriendo una puerta más grande para el ministerio de los alimentos. Y que así como Jesús usó el alimento para acercar a la gente a Él, así nos iba a usar a nosotros para llevar alimentos aquí en Laredo y usarlo como un medio para llegar al corazón de la gente necesitada del Señor. Con temor e incertidumbre, hermanos, pero con una confianza plena en nuestro Señor, dimos el paso de fe. Y allí hemos funcionado desde esa fecha, recordando que se enteró la ciudad que estábamos haciendo un banco de alimento y fuimos reconocidos por ellos. Y el condado nos reconoció también como el único banco de alimento de organizaciones de fe del área de Laredo. Fue por eso que ellos nos pidieron que se abriera la segunda bodega de José en el centro de Laredo. Porque Dios abrió esta puerta cuando nos cerraron otra.
El banco de alimentos nos dijo, ya no pueden comprar con nosotros. Pero si nosotros no hubiéramos dado el paso de fe y nos hubiéramos quedado llorando en la tristeza de que nos habían quitado la membresía del banco de alimentos, jamás hubiéramos crecido y hubiéramos expandido nuestros territorios en fe. Y ahora de nuevo, hermanos, y ya estoy a punto de concluir, el Señor nos ha cerrado otra puerta. Randy, Dios lo bendiga, descansa en Cristo. Y las cosas cambiaron. Y su esposa tiene otros planes para esa bodega. Y regresando nosotros de Guatemala en abril, ella dijo, quiero juntarme con ustedes. Y se sentó y nos dijo, necesito que me desocupen la bodega. Y tenemos que salir de ahí para noviembre. Y de nuevo enfrentamos otro león. Otro león de decir, Señor, ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo hablar con amistades y decirles, mira, esto pasó, y me decían, uy, pastor, eso va a estar súper difícil porque las bodegas en Laredo están carísimas, no hay, toda la gente quiere espacio de bodega. Créame que a veces la gente de Dios, en lugar de darte un empujón, te quiere hundir. Y eso es lo que me decían, está difícil. Y empezamos a orar. ¿Qué íbamos a hacer? Empezamos a orar. Le empezamos a orar al Señor y decirle, Señor, el pastor siempre me dijo, tú no te preocupes, que así como el Señor nos ha cerrado puertas, igual nos va a abrir otra. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Y llegó un pastor y nos dijo, hermanos, ¿por qué se están preocupando? Si ahí está mi bodega, yo les rento una parte de mi bodega. Vénganse para acá conmigo. Si yo le digo todo lo que Dios ha hecho en estos días, no lo va a creer. Pero Dios ha proveído todo, más de $50,000 de estantería que nos donaron y nos la llegaron a instalar en la bodega de él. Y el día de hoy su pastor trabajó todo el día acomodando esa bodega. Yo le puedo decir que el Señor nos empujó para crecer. Hemos crecido, hermanos. Cada vez que se ha tomado un paso de fe, hemos enfrentado leones. Pero ¿sabe qué? El Señor ha abierto puertas más grandes. Por eso le digo que ahorita estamos terminando de mover bodegas. Tenemos que salir de la otra para noviembre 30. Todavía hay cosas allá, pero no alimento. Tenemos que terminar de movernos y acomodar todo. Y yo le digo a esta congregación aquí en Laredo, los de Guatemala nos acompañarán con el corazón. Pero el día que terminemos de mover todo y entreguemos y oficialmente ya estemos el 1 de diciembre, vamos a ir a orar juntos, a orar a esa bodega, porque ha sido el Señor el que nos ha abierto la puerta y nos ha cerrado otras, porque nosotros no podíamos imaginar las cosas increíbles que Él tenía en plan. Y le puedo decir que yo hoy declaro y decreto que viene un crecimiento más grande para la gloria de Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted tiene que creer en su vida lo mismo como New Vision ha creído. Yo quiero ahora cambiar la metáfora de enfocarme en el ministerio, enfocarme en ti. Y animarte, hermano, que si estás preocupado en este momento, te voy a decir algo. El pastor ha predicado muchas veces sobre las águilas. Y las águilas tienen una forma especial de cuidar a sus polluelos. Pero ¿sabe una cosa? El águila, al final y al cabo, después de que alimenta a sus polluelos por un tiempo, imagínense, las águilas no ponen nidos en árboles ni en lugares bajos, son en lugares muy altos, enmontañados y enrocados. O sea que cuando ellos empiezan a empujar a sus polluelos a volar, los polluelos definitivamente tienen que volar porque son unas alturas increíbles. Pero ¿qué hace el águila madre? Saca a sus polluelos del nido cuando son lo suficientemente fuertes y los hacen volar. Hermano, yo te puedo decir que si tú estás experimentando ahorita un león, estás enfrentando un león, el Señor puede que esté revolviendo tu nido. El Señor está revolviendo tu nido porque vas a crecer. El Señor te va a aventar a volar más grande de lo que tú te podías imaginar. Te va a hacer experimentar cosas que tú ni siquiera te imaginabas que podías pensar o experimentar en tu vida. Y ¿sabe una cosa? Le voy a decir, puede que te caigas, porque esas aguilitas a veces se caen y se dan tremendos trancazos.
pero se vuelven a levantar y el águila las levanta. Por eso puede que temas caerte, pero recuerda quién es el que te respalda. ¿Quién te respalda? La intención de Dios es hacer que volemos, hermanos. Es hacer que nos expandamos más allá de lo que podemos creer. A mí me encanta orar la oración de Jabez. Porque Jabez, si mal no estoy, porque no lo busqué el verso, pero creo, bueno, si no, búsquelo usted, no creo que ahorita me voy a acordar. Pero le digo, Jabez está en Primera de Crónicas, creo que es 10:4, y dice que Jabez era un hombre, hace una pausa. Usted sabe que el libro de Crónicas va y da fulanito, hijo satanito, menganito, y de repente para y llega este hombre que se llama Jabez. Y este chico se hace una pausa y se relata su historia. Y dice que la mamá le puso al Jabez porque Jabez quería decir parido con dolor. Imagínese yendo por toda la vida y ¿cómo te llamas? Me llamo parido con dolor. Ese era el nombre de él. Pero él escogió algo diferente, porque cuando su mamá le cerró una puerta poniéndole un nombre tan tremendo, él escogió oír la voz de Dios. Y decía que cuando Jabez oraba así y decía, Señor, bendíceme grandemente, expande mis territorios, lléname de sabiduría. Fíjese, todo le pedía todo. Bendíceme, expándeme, dame sabiduría. Y después le decía, y protégeme de todo mal, pero cuando me protejas, no permitas que con mis acciones yo dañe a nadie. Esa debería ser nuestra oración diaria, hermanos. Créame que yo oro así todas las noches. Yo oro el Salmo 91 todas las noches. Y le oro esta oración de Jabez, se la he orado por años. Porque cuando usted decreta eso en su vida, usted le está diciendo, Señor, yo quiero que me uses. Jabez le dijo, úsame, expándeme. ¿Es usted expandible, hermano? ¿O es usted al contrario? En mi país había algo que se llamaba sanforizado y eso quería decir que usted nos encogía. Y a veces en lugar de nosotros expandemos, nos encogemos. Y para Dios tenemos que expandernos, hermanos. Yo les recomiendo a los que entraron tarde que oigan toda la prédica, toda la enseñanza, porque en realidad no es una prédica, es una enseñanza. Porque el Señor quiere que nos expandamos. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere expandir, nos quiere llenar de sabiduría. Él quiere protegernos y quiere cuidarnos de que no dañemos a nadie, para que seamos un testimonio vivo de su gloria. Quiere cuidar nuestra boca para que no dañemos a nadie. Hermano, la intención de Dios es que tú vueles, es que tú te eleves, que tú crezcas. El águila es uno de los animales que se va para arriba. El enemigo más grande del águila es el cóndor. ¿Y sabe cómo el águila vence al cóndor? Porque el águila mira la luz y se va para arriba. Y el cóndor no puede enfrentar la luz del sol. Y cuando el águila ve que el cóndor viene, el águila se va. Se va para arriba. Y el cóndor no puede alcanzarlo. Entonces, mantenga su rostro enfocado en el Señor, hermano. Piense que el Señor está preparándolo para hacer algo increíble, que las mejores cosas vienen delante de usted. Declárelo. No importa, mire, yo me levanto a veces que no me quiero ni parar, pero yo sé que Dios tiene aún un propósito, porque desperté, porque respiré, porque me pude parar, que aunque me duelan los pies o me duela la cadera, o el día de hoy me dolió mi cabeza, yo sé que Dios tiene aún un plan, no importa. Hermano, ¿dónde oyes que se cierran las puertas? ¿Dónde oyes que se te cierran las puertas? Pero piensa en dónde podrían estar abriéndose otras más prometedoras para tu vida. No podemos temer a que el Señor nos cierre puertas, hermanos. Mire, yo pienso que si el pastor y yo nos hubiéramos quedado en la iglesia que amábamos, una mega iglesia grandota, de esas que usted ve en la televisión,
que tienen todas las comodidades que usted se puede imaginar, los santuarios más grandes, todos los cuartos para niños, todo eso que entretiene al pueblo de Dios, Dios no hubiera podido expandernos. Si nosotros nos hubiéramos quedado allá en Chicago, viviendo como vivíamos, el pastor trabajando como trabajaba, proveyendo como nos proveía, en nuestro suburbio, bonito y precioso como todo el sueño americano, jamás Dios no hubiera podido expandir lo que ha hecho aquí. Yo te digo, hermano, ¿estás dispuesto al reto de Dios, a enfrentar tus leones y decirle, Señor, úsame a mí? Señor, llévame a donde me tienes que llevar. Señor, estréchame. Estrecharse, hermanos, a veces cuesta, porque a veces va a significar que durmamos menos. A veces va a significar que descansemos menos o que nos divirtamos en las diversiones del mundo menos. Pero le puedo decir una cosa, las satisfacciones que Dios nos da a través de su ministerio, de su obra, de su trabajo, son increíbles. Por eso, hermanitos, ahí en Guatemala, yo los exhorto y les digo, no se detengan de lo que están haciendo, porque Dios está mirando su esfuerzo. Y así como va a cerrar puertas, Dios va a abrir puertas aún más grandes. Recuerden que por 3 años nos cerró la puerta de poder conseguir la legalización ministerial, pero ya salió. Y ahora agárrense, porque ahora sí el Señor tomó control y yo no puedo imaginar lo que va a hacer en Guatemala. Y aquí a Laredo, hermanos, en la nueva bodega, lo que estamos haciendo, ¿qué va a hacer Dios? Yo me paraba hoy en esa bodega, mire Univisión, le digo, vea Univisión Laredo hoy en la noche, no es, sí, Univisión, al canal 12, y usted va a poder ver las tomas que dio la muchacha, y va a poder ver y decir, eres grande, oh Señor, porque lo que Dios ha hecho, nos organizó, nos cambió totalmente la fachada, de ahora sí sentirnos un banco de alimento totalmente organizado, con una expansión donde nos caben como 400 paletas de alimento. Hermanos, Dios es grande. Nos echó de un lugar porque si no ahí nos hubiéramos quedado sentados y no hubiéramos crecido. Entonces, si Dios lo está empujando fuera de algo, es porque Él tiene un plan más grande para usted. Así es que, hermanos, yo quiero orar por ustedes hoy y dejarlos con ese pensamiento de que Dios va a hacer algo grande. Y esté listo usted para recibir esa bendición. Pero ore como Jabez. Dígale al Señor que lo bendiga. Dígale al Señor que lo expanda. Dígale al Señor que lo llene de sabiduría. Dígale que lo proteja, pero que lo guarde de dañar a nadie. Y usted ora todos los días eso. Y usted se lo decreta a Dios. Y usted va a ver cómo Dios va a cambiar muchas cosas en su vida. Hermano, baje su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu bondad y tu misericordia, porque contigo todo es posible, pero sin ti no podemos hacer nada. Te damos gracias, Señor, por las puertas que has abierto, pero aún te damos más gracias por las que cerraste, porque a través de las que cerraste nos has expandido a ser mejores, a vivir con excelencia y a tomar y tener logros de victoria en tu nombre, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, por ese Espíritu Santo que se mueve en formas indescriptibles en nuestras vidas. Y te pido, Señor, por todos mis hermanos que me han escuchado, que tú hayas hablado esta palabra y que esto se siembre en su corazón para hacer algo poderoso y grande para ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana entrante, hermanos, les voy a estar dando la clase, no desde casa, el pastor y yo vamos a estar en una misión que nos han invitado a visitar, pero desde allá el martes voy a estar dando la clase. Y recuerde que esta fue la clase 4, nos quedan 3, son 7 clases de enfrentando tu león. Y espero que usted se esté gozando tanto como yo me estoy gozando en levantar este estudio, porque créame que me ha hecho entrar en la palabra, me ha hecho recordar tantas cosas y tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Así es que los exhorto, Laredo, hermanos de Laredo, vean
Univisión, no Telemundo. Hoy vean Univisión en la noche porque ahí es donde va a estar el reportaje sobre el nuevo banco de alimentos. Y si alguno de ustedes lo puede grabar, aunque sea desde su teléfono, hermanos, grábenlo. Se los vamos a agradecer. Que Dios los bendiga y los veo el domingo en la iglesia y por esta misma medio el siguiente martes. Bendiciones a todos.